No lo sé. ¿Viste este cosito? ¿No? Orar a nuestro Padre, le damos las gracias por el nuevo acá. Amén. Para cumplir. Si alguno quiere agradecer en este día, quiero agradecer por Padre antes de empezar la presentación de la palabra. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede en esta mañana de poder estar junto a cada uno de ustedes, y gracias a Dios también porque le ha guardado, le ha cuidado a cada uno. Y por este lindo día que Él nos ha dado, y que el Señor nos ayude también cada día. Y también bendiga a nuestro hermano José, bendiga este estudio que estamos haciendo. Amén. Que sea de gran bendición tanto para el Señor. Yo pienso que el Señor es de gran bendición para Él, que nosotros aprendamos cada día de su palabra, de la verdad de creer. Entonces ayúdenos al Señor para que cada día vaya a ver nuestro estrecho entendimiento y que podamos ir comprendiendo cada día su palabra. Que el Señor nos ayude también para poder colocarla por obra. Y ese deseo de uno es colocarla por obra de la palabra de Dios. Entonces, Dios bendiga a mi hermano Rita, a la Carita, igual que me también. Y bueno, por todas las cosas que están pasando también, que el Señor nos ayude. A todos los que están sufriendo, pasando momentos difíciles también. Quizá hay algunos de sus hijos también que hayan pasado por este momento. Pero Dios le ayude y le dé la fortaleza del cielo. Amén. Esta sería mi palabra y para mi Dios que vive todo el mundo. Amén. Primeramente le doy gracias a Dios por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, que Dios nos ha permitido, que todo se mueve como Él quiere, Él hace como Él quiere. También viendo la oración con mi esposo, él va a estar en un momento difícil. Dios conoce todas las cosas que están pasando, que Dios le ayude para que pueda salir adelante y darle la fuerza a él para poder entender también, a veces cuando no entendemos yo con un medio para que podamos entenderlo, ¿cierto? Amén. Que Dios sea ayudándole a él también y a mi esposo de la fuerza a él. También he sido la oración con nosotros porque eso estamos orando en la dirección de nosotros que va a pasar, que vamos a hacer, que Dios los nuestros que hacemos, porque nosotros no queremos hacer las cosas de nuestra manera. Y ellos clamando a Dios que se haga el trabajo a mi esposo para en este lugar, porque tampoco la idea de ir hacia allá sin la dirección de Dios. Y que Dios le ayude a cada uno de ustedes, pues, y le cuide, le guarde cada día para seguir adelante en este estudio bíblico, porque esto lo ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Amén. Y esa sería mi oportunidad. Amén. Bueno, aquí, gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, pero hay problemas también por la lluvia que da, gracias al Señor, que nadie le pasó nada de aquí, pero que estamos aquí, pero bueno, muchas personas, muchos por el desconocimiento de donde compraron y otros conociendo el terreno y construyeron donde lo veían a construir. Pero bueno, eso es lo único, que salgan adelante nomás y se den cuenta que lo que uno piensa no es lo que Dios tiene para nosotros. Y gracias porque aquí los ha tenido y esta palabra que va a ser soltada, que sea escrita en nuestros corazones para que tengamos palabra, para que enseñemos a otras personas. Porque hay muchas personas que uno le habla y bueno, y no entienden. Y uno le dice, bueno, y le dice, y la Virgen le dice, ¿quiere? Pero si la Virgen aquí lo que es la bíblica, bueno, elegía a la Virgen para que fuera la madre de Jesucristo, del Salvador, y entonces, y no entiende realmente, ¿no?
pero al final muchos se dan cuenta y dicen que es así. Pero otros no bueno, como te dice, están velados y no entienden, pero todo a su debido tiempo Amén. se irá abriendo su entendimiento. Y por eso le clamo a nuestro Padre que a muchos les abra su entendimiento y les haga llamamiento para que se alisten a las filas de la salvación. Amén. Amén. Y todo esto se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano Carolina. Muy bueno, Señor, como papá, para la vez que una puerta abierta. Amén. La medida para poder salir. Hoy día nos toca La 25. La 25. Del capítulo 23. Dije yo, por eso dije la 25, ¿a dónde va a meter? ¿Vení? porque la muerte me quiero pensar. Por eso que no nos gusta hablar de muerte, ¿cierto? Porque nos gusta pensar que después vamos a estar allá arriba. Amén. Porque la palabra dice que somos proactivos en la tierra. Amén. Porque Abraham siempre pagó donde los terrenos, que aún siendo el Señor a él le daba la tierra de Canaán. Amén. Y siempre estuvo en medio del pueblo Israel. Y la muerte, que en su título le puse yo la muerte de una princesa, porque eso es lo que era Sara, princesa. El Señor le cambió, fue la única mujer en la Biblia que le cambió el nombre de Sarai a Sara, la princesa para ti. ¿Quién se vendió la cita de hoy día? ¿Un pedacito? ¿O lo venimos todos juntos? ¿Todos juntos? Génesis 23, 11. No, Señor. No, Señor. Escúchame. Te doy la finca y te doy también la cueva que hay en ella. A la vista de los hijos de mi pueblo, la doy sepulta a tu muerte. Amén. La princesa de la huerta. Viene pues Sara. La esposa de Abraham. Ella también fue libre. Madre de hijos que es simbólico. Del linaje de donde vendría el Salvador, de nuestro Señor. Listo. Y vemos acá en 1 Pedro 3:6, que nos habla de Sara. ¿Me lees cuánto? 3. Tres. Sí, del 6. ¿El 6? Como Sara obedecía a Abraham, llamaba
llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Y nos damos cuenta que Sara era la esposa de Abraham, que era modelo como esposa. Fue modelo de obediencia. Amén. Y siempre lo que Abraham decía, siempre eso se hacía. Y ahí lo vemos. De hecho, hay en la 3:6 más arriba hay otra cita donde también habla de Sara, que teníamos que sacarlo a atar y todo eso. Ahí lo que es después del 1 al 6. Y Isaías, hermano. ¿Isaías? Sí, por favor. Acá nos habla de Abraham. ¿O qué lo tengo? ¿Puede leer? ¿Isaías? Sí, en Isaías 51. 51, ¿cuánto? 51, 1 y 2. 1 y 2. Dice: Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahweh. Mirad a la puerta de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no erais más que un solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Como la madre de nosotros. O sea, y nos damos cuenta, siempre se decía que es a María, pero resulta que María ni siquiera en la Biblia sale donde fue muerta, enterrada. Enterrada ni sepultada. Pero Sara sí, sale el lugar donde ella vive. Y tenemos Isaías 65, 24. No vengamos a luego. Dice, y realmente sucederá que antes que ellos clamen, yo mismo responderé, mientras todavía estén hablando de lo mismo. 65, 24, ¿sí? Sí. ¿Alguien me lo entiende? ¿Sí? ¿Entendió? Sí. Acá nosotros empezamos con el número 1. ¿Cuántos años vivió Sara? ¿Y qué diferencia de tiempo hiciste desde que quedó encinta? ¿Cuántos años vivió Sara, hermana Amanda? 127. 127. 27, sí. Ya. ¿Y qué diferencia de tiempo hiciste desde que quedó encinta? 37 años. ¿Cuánto? 37. Amén. ¿Qué hizo Abraham por Sara y dónde quedó su cuerpo? Su cuerpo está permitido hacer luego del natural. ¿Y qué hizo Abraham por Sara? El versículo 2. El versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Vino Abraham a ser heredero por Sara y a llorar. O sea, está permitido hacer luego. Pero no, eso también es importante, está permitido hacer duelo, pero no hacerle un monumento, ¿cierto? Al muerto, hacer un lugar de idolatría, Eso, de ahí. ¿ya? De estar ahí continuamente yendo, que para la fiesta de los muertos que hay que ir, que para el cumpleaños que hay que ir, no, eso en ninguna parte está escrito. No, eso ya no lo Sí. Nos damos cuenta que la Biblia también que David sí lloró al rey Saúl, a Jonathan, que era su mejor amigo, y también lloró a su hijo Absalón, que decía: Absalón, hijo mío, sálvame. Y también lloró en 2 Samuel, que por Tabita. Y Filipenses,
Hermano Luis, Filipenses 2:27. Por acá. Por ahí cerca de la casa. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses habla de Pablo. Filipenses Pablo. 2:27. 27. 2:27. Y pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Claro, era del amigo de Pablo que antes estaba enfermo, incluso antes de morir Pablo estaba triste, ya estaba llorando. Y eso es claro. Porque algunos dicen que también Pablo sí lo hubiese podido sanar, pero en realidad sabemos quién sana, es el Señor. Amén. Y primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Sí, 13 y 14. 13 y 14, dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yahshua a los que durmieron en él. Amén. Y ya, Mateo 22, 31. Mateo. Mateo 22, 31. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Quiere decir que no vamos a estar muertos, podemos morir, pero nunca es que muere el cuerpo. Correcto. O sea, igual es importante ahí ordenar un poco la idea porque se puede prestar para un doble juego. Nosotros cuando morimos, ¿cierto? Volvemos al polvo y nuestro hálito, que es la respiración, vuelve a Dios quien la dio. No es que se despoja el cuerpo y después queda un espíritu andante, queda volante, como dice la Iglesia Católica. No, eso no es así, ¿cierto? Nosotros fallecemos, el espíritu, el hálito vuelve a Dios, quien fue el que le dio. Así también un animalito, si muere, el hálito vuelve a Dios, quien se lo dio. Y el día de mañana, si el Señor a nosotros nos resucita, nos vuelve a dar el hálito de vida, recobramos nuestro conocimiento, recobramos, ¿cierto?, lo que éramos. Y entonces nos acordamos, porque dice que será como un abrir y cerrar de ojos la muerte. Por lo tanto, es como un sueño. ¿Qué es lo que pasa en los sueños? ¿Usted sabe lo que sucede durante la noche? No, ¿cierto? Y cuando usted despierta, ahí recién usted se entera de lo que pasó. Entonces, si a alguien le entran a robar de noche y no se dio cuenta mientras estaba durmiendo, al otro día recién se despierta con la sorpresa. Asimismo, también es cuando nosotros morimos, bajamos al descanso, ¿cierto? Nosotros estamos durmiendo, no sabemos qué pasa sobre la tierra, y cuando llegamos, si nosotros éramos, por ejemplo, soldados del tiempo antiguo y estábamos en la batalla, ¿con qué pensamiento quedamos? Con el de la batalla, ¿cierto? Nos mataron justo en la batalla, y cuando yo despierte voy a despertar como para la guerra y me voy a dar cuenta que es la segunda venida del Señor. ¿Con quién habló Abraham? Hermano Gabriel, 3. ¿Con quién habló Abraham? Entonces se levantó Abraham delante de su muerto y procedió a hablar a los hijos de Het. Correcto. ¿Qué significa que Abraham sea peregrino y forastero? ¿Y cuál fue su pedir? Hermano José. Bueno, el hecho, ¿cierto?, de ser extranjero y forastero, entre ellos, dadme la propiedad de la sepultura, le dice, entre vosotros, y sepultada mi muerta, dice el versículo, delante de mí. El hecho de ser forastero y extranjero es porque, en primera instancia, está lo que usted te estaba dando a conocer. Somos peregrinos en esta tierra.
nosotros se nos puede haber dado en algún momento alguna tierra, todos nosotros tenemos la propiedad inscrita, ¿cierto?, en bienes y raíces, pero eso significa de que esa va a ser nuestra tierra para siempre. No, ¿cierto? Nuestra tierra que nosotros vamos a tener va a ser la que Dios a nosotros nos entregue. Pero a Abraham se le estaba permitiendo llegar a una tierra extranjera para poder comprar esa propiedad para que fuese de herencia para el pueblo de Israel venidero. ¿Ya? Entonces, por ese motivo era importante el comprar esta tierra de forasteros, como él como forastero, porque quedaba en claro de que esa tierra le pertenecía a alguien. Y fue comprada y ese precio tuvo cuanto se llama el valor de la persona. Tuvo el valor de la persona, o sea, queda un legado, la gente sabe. Si yo me compro una propiedad a mí mismo, ¿alguien sabrá de que yo compré mi propiedad? Nadie. Pero si yo le compro la propiedad a otra persona, todos lo recuerdan. No, esa propiedad es de tal y tal persona, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Abraham, y lo hizo con el fin de poder recordar siempre de que esa fue una tierra comprada por Abraham para el pueblo de Israel y que posteriormente, ¿cierto?, sería una tierra que le permitiría al pueblo entender de un bien mejor, porque se le está hablando de la Canaán terrenal. ¿Y para dónde vamos nosotros? Hacia la Canaán celestial. Eso. Antes también parece que no existía el papel de hacerlo con notaría. Valía más la palabra de otra persona. Correcto. Tenían que haber testigos. Sí. Sí, pues sí. Descripción dice de Abraham, Proverbios 22:15. Proverbios, 22. capítulo 22, versículo 1. Amén. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. Ya. Hebreo 11:9. Del 9 al 11. Amén. Hebreos 11:9, del 9 al 11. Sí. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 3:20. Filipenses 3. 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Hebreo 11:13. ¿11:3? 11:13. 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Primero de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Bueno, aquí es importante los textos que nosotros pudimos ver, porque todos hablaban, ¿cierto?, acerca del vínculo de la tierra prometida, lo que le estaba comentando un poco al principio. Somos forasteros, ¿cierto? Y como forasteros se nos está indicando que nosotros vamos hacia una patria mejor. Ellos vieron de lejos la Canaán, la cual la tuvo Isaac, la tuvo Jacob, ¿cierto?
Con eso nosotros podemos entender de que ellos fueron peregrinos, aún que esa tierra les pertenecía. Eran peregrinos. Después con el pueblo de Israel vieron desde lejos la tierra. Y pues, después de los 40 años, ¿cierto?, que tuvieron que tener después en el desierto, murieron en el desierto. ¿Y quiénes entraron? Entraron las generaciones nuevas, ¿cierto? Cuando entran las generaciones nuevas, correcto, cuando entran las generaciones nuevas, hermano, entonces aquí viene la parte importante, es la representación de nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros llevamos en el Evangelio durante años? Muchos, ¿cierto? Y todos estaban esperando, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Nuestros padres murieron en el Evangelio, quizás, ¿cierto? Nuestros bisabuelos, hemos visto personas que murieron en el Evangelio. Y en cambio, ¿quiénes van a terminar viendo ahora la segunda venida de Cristo? Van a ser los últimos, los renuevos, el brote nuevo, hermano. Porque esa en realidad es la realidad. Ahora, van a haber 144.000, ¿cierto?, que van a salir de esta tierra, dice, vivos, para poder ver al Señor. Ahí van a haber familia, van a haber representación completa, hombres grandes, pequeños, pero se les llama los renuevos porque ellos van a tener un carácter especial. Ahora se nos llama a nosotros en este texto de que estemos atentos. ¿Por qué motivo? Porque viene una batalla que nosotros se nos va a librar. Y esa batalla dice que nosotros tenemos que evitar aquellos pecados carnales que vienen ahora, estos pecados fuertes que vienen para este lugar. Tenemos que batallar, que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vida batallen en contra de los pecados para que podamos entrar ¿a dónde? A la tierra celestial. Por eso somos forasteros, estamos de pasar nomás aquí, hermano. Que ninguno se arraigue, que ninguno piense en comprar grandes propiedades, grandes casas, grandes cosas, porque, hermano, la realidad, hermano, es que quizás no van a alcanzar a disfrutar nada de eso, porque el Señor ya viene pronto. Entonces, hagamos tesoros para el cielo, donde ni la polilla ni el olimpo corroen. ¿Qué respondieron los hijos de versículos 5 y 6? ¿Para qué, hermana? Perdón. Mi hermana anda. Respondieron los hijos de Abraham y dijeron, óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas sepulta tu muerto, y ninguno de nosotros te impedirá tu sepultura para que entierres a tu muerto. Amén. ¿Por qué lo llamaron príncipe de Dios? Porque siempre fueron, o veían que siempre Abraham era bendecido. También tenía guardias, que ven cuando fue a arrastrar a Lot, también iba siempre con hombres hermanos, nunca estuvo solo. Entonces ellos veían que igual el Señor lo estaba bendiciendo, con animales, con siervos y así. Amén. Y después vemos que ya lo bendijo con el Amén. ¿Cuál fue la señal de respeto de Abraham hacia el pueblo? ¿Por qué esta señal no fue tomada como una falta relacionada a la idolatría? ¿Cuál fue la señal de Abraham, hermana Carolina? ¿Qué capítulo? Verso 7. 23:7. Sí, amén. Por lo tanto, Abraham se levantó y se inclinó ante los hijos de Het. Que él sí se inclinó hacia ellos, pero no fue para adorarlos, fue para Un saludo. Un saludo de respeto, ¿cierto? Un saludo de Una respeto. dirección de respeto. por eso nosotros Hizo reverencia, ¿no? Correcto. Veíamos antes que las personas cuando saludaban, eran como se decía que eran como educadas, eran buenas personas. Porque las personas Ya venía en el pasado, quiere sacar el sombrero. también. Buenos días. Abraham tiene intervención para ir frente a quién y para qué. Versículos 8 y 9. Manuel. Y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón,
hijo de Joab, para que me dé la cuenta de Macpela, de la cueva que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Damos cuenta que el padre enseñó sepultura o enterrar, que son dos cosas diferentes. Sepultura es siempre cueva, y enterrar es sacar la tierra y formar debajo de la tierra y tapar. Correcto. Igual hay un agregado, hermana, que es importante. Aquí, ¿cierto? Se permite el comprar un lugar, ya se permite el comprar un lugar para poder enterrar a los muertos. Nosotros también hoy en día sabemos que cuando tenemos que enterrar a algún familiar, también tenemos que comprar un pedacito de terreno o arrendar el pedacito de terreno por un tiempo, ¿cierto? Entonces, esto demuestra, hermanos, que el Señor por lo menos permitió aquí en Abraham poder comprar una sepultura. Pero hay gente que les compra sepultura y se les vence la sepultura y vuelven a comprar sepultura de nuevo. Entonces yo hago la pregunta, hermano, y la hago en forma general. Aquí no me las quiero dar de sabio, sino que hago una pregunta en forma general. ¿Qué creemos todos? ¿Realmente nosotros debemos de mantener la sepultura de una persona para que la gente sepa de dónde venimos o sepa en realidad quién era tal y tal persona? Yo, por el lado mío, personal, ¿Sí? yo desde, bueno, si uno tiene la posibilidad de comprar un terrenito, lo compra, pero total, ya no es más vuelta que dar una cosa así, pues ya, total, el hueso que quieran hacer. Correcto. Entonces ahí ya, después si quiere, va a hacer lo que quiere con el hueso. Amén. Eso es que lo más bonito es uno la sexual. Amén. Amén. No es que tener un medio monumento ahí, o sea, a la carne. Coincido con usted, hermano, coincido en lo mismo y por eso que me dejen ahí nomás y nada más y se acabó el problema. Coincido con lo mismo. Por eso en realidad di a conocer esa pregunta, hermano, que es importante igual. Porque a veces las personas tienen la típica, hermano, o lo voy a cremar, ¿cierto? Y lo creman y después andan con las cenizas para todas partes. Y después mira, estas son las cenizas de tu bisabuelo, ¿cierto? O llegan, ¿cierto? Pescan ahí en la sepultura y los huesitos, y vaya a saber uno, hermano, si al final los huesitos ya se hicieron polvo y ya no están ahí. Entonces, a veces la gente, hermano, hace un monumento idolátrico con eso. Y en realidad es lo que hay que evitar. Yo cuando he ido a los grandes cementerios, hermano, veo tremendas construcciones. A eso yo. ¿Y de qué sirve tanto ostentamiento si al final cuando uno muere no entrega ni comida, ni trabajo, ni vida, ni el bienestar, ni el malestar? No entrega nada, uno vuelve a la tierra. Eso es lo que importa. En un país, por ejemplo, Era un ingeniero, tenía bueno, no lo respeté. Eso, hermano. En México vemos que hay una parte donde a los delincuentes la banda, lo entierran con sus vehículos, con todo. ¿Y por aquí? No sabía. Pero yo no entiendo por aquí en la camioneta de lujo, todas esas cosas. Es que en México ellos creen, hermano, de que los muertos vienen a una fiesta una vez al año. ¿Ya? Eso es lo que ellos creen, y de hecho por eso es que hay una película que llamada la película Coco, ¿ya? Que habla acerca de moridos, y habla acerca de que ellos se reencuentran con los muertos y les llevan comida a los muertos y todo el tema. Entonces piensan de que los muertos van a compartir con ellos de alguna forma, se van a llevar esos alimentos. Entonces es una manera, hermanos, totalmente tergiversada de la realidad, porque nosotros con los muertos no podemos conversar, no podemos hablar, y de hecho la Escritura habla de que hay que tener cuidado con las personas que se comunican con los muertos, que son los llamados pitonizos o pitonizas. Sí. Y quieran con sus bienes, pero no se la salvación. ¿De qué sirve? Amén. Vemos acá varios profetas, algunos fueron enterrados, otros fueron sepultados. Por ejemplo, Samuel
fue sepultado, el rey David, Eliseo, pero Juan el Bautista fue enterrado. Y eso se usa en la Biblia. Ananías y Zafira también fueron sepultados. Esteban fue enterrado. Abraham fue sepultado, Sara fue sepultada, Raquel, Isaac. Raquel fue sepultada. Isaac, Jacob, José y Eliezer. Eliezer fue enterrado, los otros fueron sepultados. Amén. Y acá también yo quiero ver que el Señor nos enseñó en la Biblia está escrito que unos fueron enterrados, los otros inclusive van a ser sepultados, como Cristo. O sea, Sara fue sepultada igual que Cristo. ¿De quién salió el linaje de Cristo? O sea, Sara. Sí. Sí. Está bien. Y hoy en día, cada vez los sepulcros están siendo más caros. Por lo tanto, igual la gente, los cementerios, los entierros, hay muchas veces que se están juntando cada vez menos gente. Entonces, muchas personas están decidiendo hacer la cremación. Y también nos damos cuenta que en algunas partes, ya más caras, ponen forma de colgante, ponen un diamante y dentro está la ceniza. Ya, ¿eso qué significa? Idolatría. Imagínense tener la ceniza del muerto. Ahora, vamos a ver si es del muerto, porque son 3 horas de cremación. Cada vez te pueden dar precios más caras y entre más, algunos tienen precios más altos, o sea, la ceniza es más cara. Romanos 8:22. Romanos capítulo 8, versículo 22. Sí. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Primera de Corintios 1:15. 1:15. Porque todas las cosas fuiste enriquecido en él, y en toda palabra y en toda ciencia. Dice el 1:15, para que ninguno, el 1:15 hermano, para que ahí lo lea. 1:15, para que Dice ahí, para que ninguno. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Es el texto. Bueno, nosotros tenemos cierto que entender de que cuando nosotros fallecemos, en el sentido hermano espiritual, nosotros somos sepultados en Cristo, ¿cierto? Y resucitados en Cristo. Entonces, la persona que no sea sepultada con Cristo no puede ser de él. Por lo tanto, es importante también el hecho del bautismo, nos recuerda la muerte y la resurrección. Cuando nosotros, ¿cierto?, bajamos a las aguas bautismales, morimos al pecado, morimos al mundo, morimos al pueblo gentil y nos hacemos parte de un pueblo, de una tribu nueva. ¿Y cuál es la tribu nueva? Es el pueblo de Israel espiritual. Entonces entramos mediante Cristo en la resurrección. Cuando salimos del agua resucitamos junto con Cristo. ¿Para qué cosa? ¿Para ser victorioso o para morir? Para salir victorioso. Entonces ahí es donde nosotros se nos habla también la importancia, hermano, del bautismo. Juan 5, 28 y 29. Juan capítulo 5. Sí, 5, 28 y 28 y 25, 28. 29. Ah, 28 y 29. Ahí el hermano Luis. Exacto. No os maravilléis de esto, porque vendrán
Ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien, entonces aquí la importancia es cierto que nadie se maraville, que nadie se alegre, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír la voz. ¿Ya? Que nadie se alegre, nadie se maraville de esto no es una cosa nueva. Va a llegar, esto estaba predicado de hace muchos años. ¿Ya? Pero sí nos vamos a alegrar, obviamente, cuando nosotros veamos a nuestros familiares, si estamos vivos y estamos para la salvación, hermano, nos vamos a alegrar de reencontrarnos con nuestros familiares. ¿Ya? Nos vamos a reencontrar, vamos a estar alegres. Pero dice, no se maravillen porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán ¿qué? Su voz. O sea, va a llegar el día, hermano, que incluso hasta los muertos oyen su voz. Hermano, ¿usted ha podido en algún momento ver a alguien que pueda resucitar a alguien de los muertos en esta época? No. Imagínense que la palabra de Dios es tan potente, hermano, que cuando nosotros veíamos tierra o piedra, hermano, en esos lugares había sepultado a alguien. Y esa piedra o esa tierra va a oír la voz y va a volver de nuevo a tomar la forma que había tenido antes. Que esa fue la forma, cierto, que perdió cuando volvió al polvo. Entonces dice, y todos los que hicieron lo bueno, y aquí viene la parte importante, las acciones buenas saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, tenemos que estar atentos, hermanos, para cuál de las dos resurrecciones vamos a ir. Hubo una antes, justamente con Cristo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Ahora viene la segunda. Pero nadie dice nada más de ellos. Y va a haber una tercera. Se le presentaron a muchos. Y va a haber una tercera, ¿cierto? Sí. ¿Se entiende eso de por qué la tercera? Sí. La primera resurrección fue cuando Cristo vino a la tierra. Se llevó a una mies, que dice que cuando Él murió, los sepulcros fueron abiertos, ¿cierto? Sí. Y ahí entonces cuando dice que los sepulcros fueron abiertos, resucitaron algunos, dice. Esos que resucitaron entonces en una comitiva especial que está en el cielo, ¿no? ¿Ya? Después nos habla... no quiero meterme ahí en la pata de los caballos. Ya, no quiero decir más cosas porque podría incluso equivocarme. Por eso no quiero mencionar. Pero en la segunda venida de Cristo está la otra resurrección, ¿cierto? Que es la resurrección completa, hermano, de todos los que murieron, desde Adán hasta el último que muera de los mártires de la tierra. Y después vendría la tercera, que la tercera es donde nosotros no tenemos que tener parte porque sería la resurrección de condenación, hermano. En esa ya es más de condenación plena. Ahí ya nos acabó la misericordia. Cuando Cristo vino, Él murió por los suyos, vino a buscar a los suyos. ¿Quiénes quedaron? Los que no son suyos, ¿cierto? Y esos son los que después van a ir a una condenación completa y esos son los que van a morir con Satanás. Claro, porque dice que muchos de los que vengan en el polvo de la tierra se han levantado. Correcto. Para salvación y no para condenación. Correcto. Y la Escritura menciona, por si acaso, dos resurrecciones en Apocalipsis, para que no nos confundamos, pero son tres, ¿ya? Son tres, las tres que les mencioné. Pero en Apocalipsis se nos habla bienaventurados los que están en la primera resurrección, hablando de la segunda venida de Cristo. Y cuando dice, y mal por los que van a estar en la segunda resurrección, que esa segunda resurrección sería la tercera, y es la que yo le hablo, que es de la condenación. Eso. Deuteronomio. Deuteronomio. 34, 5 y 6. 34. 5 y 6. Amén. Me vamos a dejar a otra persona que lo lea. Pero antes de explicar. 5 y 6. ¿Y ella la igual? Ya. 5 y 6. Los demás 34, 5 y 6. Y de este lado del Jordán. 34, 5 y 6. Deuteronomio 34, 5 y 6. ¿Es 34?
Ah, no, nada más. 34, y de aquí la 34, 35, 34, 5 y 6. ahí. Ya cargado, no pasa nada. Maravilla. El 5 y el 6. Claro, hermano, lo mismo. Ah, 5 ya. y 6. 5 y 6. Sí. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. No. Correcto. ¿Lo explico entonces? Muy bien, entonces acá está hablando, ¿cierto?, que Moisés, nosotros sabemos de que él cometió un pecado, ese pecado se le cobró la vida, porque él, en vez de haber bendecido el nombre del Señor, diciendo, ¿cierto?, de que tocando la piedra, ¿cierto?, para que saliera agua, él se enojó, golpeó la piedra, no engrandeció el nombre de Dios, por lo tanto se le contó a él como pecado, y todo pecado, la paga del pecado es muerte. Un siervo que llevaba tanto, hermano, de la mano del Señor, que llevaba intercediendo con la mano del Señor, por eso se le cuenta eso como un pecado tan grande. ¿Ya? O sea, la segunda le dijeron que hablara, le dijo. Correcto. Ahora, al llegar a este punto, hermanos, entonces sabemos de que él tuvo que pagar. Y aquí es donde entra el relato bíblico. Porque el relato bíblico dice que a él murió, ya en el sector de Bet-peor, pero nadie sabe en qué lugar de Bet-peor. Quedó en cualquier lugar, nadie sabe. Hasta el día de hoy. Entonces, habría que hacer un escaneo, pero tremendamente, para poder ver si encontramos los huesitos, pero quizás hasta desaparecieron ya con los años, vaya a saber. Ahora, la parte importante, obviamente no está permitido, ¿cierto? Y eso es lo mejor, porque aunque lo quieran hacer, el Señor no lo va a permitir, porque ya se sabe. Ahora, será mismo Moisés el día de mañana quien va a juzgar al pueblo de Israel porque no le creyeron a Cristo. Cuando él, ¿cierto?, fue alguien que tenía el conocimiento de la ley de Dios, y ellos no quisieron aceptar la ley de Dios, será el mismo Moisés que lo va a juzgar. Pero la parte importante es esta: fue enterrado, murió por causa del pecado y resucitó después, hermano. Que eso nos habla el libro de Judas. El libro de Judas nosotros nos da a conocer de que él se disputó su vida, hermano. Se disputó su vida, peleó contra Satanás. Y entonces Moisés volvió a la vida. Moisés está al lado, ¿cierto?, del Señor. Él estuvo en algún momento, se le presentó en el monte de la transfiguración, ¿cierto?, junto con Elías, ¿cierto? Y entonces ahí se sabe. Ahora, la sepultura de Moisés no se sabe dónde está. Primer punto, porque si no toda la gente iría a adorar a Moisés. Y el significado del Evangelio se pierde. ¿Ya? Sobre todo el pueblo de Israel, no, aquí está Moisés, y no aceptarían a Cristo. Entonces es importante el entender de que el Señor no quiere que una persona esté venerando en la sepultura de otra persona, sobre todo si tuvo una parte tan importante en el Evangelio, para que no desvíe el Evangelio. Por lo tanto, ¿por qué no se permite que hoy en día nosotros veneremos a María? Porque si no, trasladaríamos el verdadero Evangelio, hermano, de lado, y perderíamos el objetivo. ¿Cierto? Sí, pues sí. Tampoco se sabe dónde quedó María sepultada. Y eso es bueno, hermano, es bueno. Se sabe que murió Moisés, se sabe que murió Elías, se sabe de los lugares donde murieron, donde quedaron sus cuerpos. El de Elías no, porque el de Elías subió, ¿cierto? Fue traspuesto. El de Moisés no se sabe, quedó aquí en la tierra, pero no se sabe. Ahora, el de David tampoco se sabe. El lugar donde quedó Juan el Bautista tampoco se sabe. El lugar donde murió Cristo, hermano, saben que de eso sí hay un vestigio, porque dice que fue en un jardín. El jardín y el lugar era un sector de Arimatea, que Arimatea lo compró. Entonces era una cueva de dinero y estaba cercano al sector de José de Arimatea. Entonces eso es importante. ¿Por qué la tumba de Cristo sí? Porque queda como evidencia, hermano, para todos los que no creen, que Él ya no seguía ahí, que Él ya resucitó. Estaba así. Entonces por eso es importante, hermano, el saber que el objetivo es mirar a Cristo. Una pregunta: ¿usted cree que un cristiano debería
quemar a su ser querido o a quien sea que sea, ya sea la esposa, el esposo, el sobrino, el hijo. Bueno, en realidad esto, hermana, es también un tema que puede entregar una disputa para mucho tiempo. Me explico el por qué. ¿Y qué pasa con los hombres que murieron quemados y que son del Señor? ¿Cierto? Por eso le digo, puede entrar ahí en una disputa que puede dar un poco a la ellos harían con su familia. Quemarlo o enterrarlo, sepultarlo. Yo pienso que no se debería. Yo con el trabajo mío, yo pienso que no, porque está quemando muerte natural. Claro, con la salvación del alma no. Ahora, el Señor dijo sí algo importante, y es su palabra la que tenemos que creerle, porque dice, del polvo viniste y al polvo volverás. Es la voluntad de Dios la que usted tiene que cumplir. Ahora, es diferente si usted murió en un incendio, es diferente si usted lo quemaron por causa del Evangelio, eso es totalmente diferente. ¿Ya? Pero ahí es donde está la parte importante. Entonces, ¿por qué entro o le da a conocer de que es disputable el tema de la salvación, hermano? Si yo me salvaré por haber sido enterrado o por haber sido quemado, eso entra en disputa. Y ahí hay una discusión que no tendría, hermano, un término, no tendría un fin. Así que, ¿para qué nos vamos a fijar en algo que uno puede decir que sí y el otro puede decir que no? Pero la palabra está ahí. La palabra, Sí, claro. pero... La pregunta es, porque en muchos pastores que hoy en día están dándole, dicen sí, y dan la razón. Entonces, y a un pastor, alguien que siga el Señor, a la tierra, no se puede guiar. a la Está tierra. guiando por la palabra. Ahí no hay. Y antes los que no eran hijos del Señor, la verdad, de Dios, eran que no, como Sodoma y Gomorra. Y ahora mismo los paganos que tenían dioses ajenos, ellos también quemaban a sus muertos. Correcto. Pero no, Muy bien. ¿y cuál vamos a hacer? 8 más. Ya estamos terminando ya. Que como una hora. Pero yo quisiera que van juntos. Sí, vamos a quedar juntos. Vamos a 19, 25. Sí. Capítulo 19, versículo 25. ¿Cuánto es el capítulo? Capítulo 19, versículo 25. 25 y 26. Sí. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechar esta mi piel, deshecha también en mi carne, he de ver a Dios. ¿Está 26? Sí. Ahí lo leo. Como nos estaba explicando en la conversación. Después tenemos a Daniel 12:2. Amén. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 27, del 51 al 53. Mateo 27. 27. Sí, 27 del 51 al 51. 51. 52. 51, 52. 53. Otra vez se lo pongo. Y he aquí el velo del templo se rasgó. Ahí está, hay una cosa importante. Y en dos. De arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí está, la primera vez que murió. Hermano José. Sí, bueno, ahí está la explicación, ¿cierto?, de este grupo de santos, dice. O sea, no fue cualquier persona que resucitó. Fue un grupo de santos, hermanos, que estaba preparado. Y el hecho de que la Escritura diga santos es porque realmente destacaron dentro del antiguo tiempo, del antiguo pacto. Entonces, estos santos, algunos dicen son profetas, otros dicen que son personas que destacaron directamente, otros dicen, bueno, son palabras solamente al viento, hermano, porque no hay una claridad respecto de quiénes son esos santos. Pero se sabe que ellos resucitaron, ¿cierto? Fueron justos. Y ellos dicen que vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, que hubo mucha gente que los vio. Por lo tanto, por eso es que pueden dar a conocer. Ahora, hermanos, tengamos cuidado, porque Satanás también intentará imitar, hermano, una segunda venida de Cristo. Y ustedes saben de que le van a dar aliento a la imagen de la bestia, ¿ya? Incluso se hará caer fuego del cielo, lo que indica, hermano, de que Satanás va a intentar imitar una venida de Cristo. Va a intentar imitar el anticristo va a intentar imitar una venida de Cristo de alguna forma, con hologramas, no lo sé, con estos fuegos que hoy en día tienen, desconozco, hermano, pero de alguna forma van a intentar imitar esta venida de Cristo y van a aparecer, hermanos, demonios como seres queridos de nosotros diciendo, oh, he resucitado, el Señor que está aquí, que apareció aquí, dijo de que viviéramos y le dijéramos de que se cambió la ley de Dios. Y hermano, ellos disfrazados, hermanos, disfrazados, se van a hacer aparecer a muchos. Entonces por eso debemos estar apercibidos de la palabra de Dios, para poder también preguntarles, hermano, porque a los demonios uno los tiene que probar a todo espíritu si es de Dios o no. Entonces aquí viene la parte importante, si no sabemos cómo probar, si no hemos estudiado la Escritura como corresponde, ¿cómo lo vamos a probar? ¿Cómo vamos a saber si es nuestro familiar o no es nuestro familiar? No es que la Escritura dice, si alguien le dice está aquí en el desierto, no vayáis. Si le dicen está aquí en el aposento, no vayáis. Porque todo ojo le va a ver al Señor cuando aparezca. De oriente a occidente. La venida de Cristo, hermano, va a ser un esplendor tremendo, una gloria tremenda. Y no va a bajar a la tierra, sino que va a estar arriba en el aire. Al estudio. ¿Quién estaba en medio escuchando? ¿Y cuál fue su respuesta ahora? Versículo 10, 23, 10. 23, 10. Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, oye, te doy la heredad, te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy sepultura tu muerte. Sepultura tu muerte. ¿Cuál fue la acción de Abraham? Nuevamente, versículo 12, hermana Marta. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Amén. ¿Cómo respondió Abraham a Efrón y a oídos del pueblo? ¿Qué lección podemos sacar de Abraham y de su pedido? Versículo 13, hermano Jaime. Entonces respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes
si te plazca, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad. Tomadlo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Amén. ¿Cuánto costaba la propiedad? Abraham pagó lo que debía. El hermano Adán. 14, 15 y 16. Respondió Hebrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Y en tierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Hebrón y pesó Abraham a Hebrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Hebrón, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. La propiedad quedó a nombre de Abraham. ¿En qué consistía esta propiedad? ¿Quién quedó ahí? En la cueva de Macpela. Hermana Carolina. Versículos 17, 18, 19 y 20. ¿Del 17? Hasta el final. El último versículo. Dice, así el campo de flor que estaba en Macpela, que está enfrente de Mamre, el campo y la cueva que estaba en él. Todos los árboles que estaban en el campo, que estaban dentro de todos sus límites en derredor, quedaron confirmados a Abraham como propiedad suya comprada ante los ojos de los hijos de Jehová, entre todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de aquello, Abraham enterró a Sara su esposa y la cueva del campo de Macpela, enfrente de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Así el campo y la cueva que estaban en él quedaron confirmados a Abraham para posición de sepultura de manos de los hijos de Amén. De heredad por la familia de Abraham. Amén. Pero no así que no fue enterrada Raquel. Fue enterrada Jacob, Isaac. Abraham, Isaac, Jacob Y Jacob. y Lea. Pero no así Raquel. Correcto. Y acá cuando le decían, ¿no era la palabra que dijo el hermano? Por los precios justos. Era porque sabían que Abraham era rico, era bendecido por el Señor. Entonces, ¿qué era Abraham 400? ¿Cuánto? Sí, 400 ciclos. de buena ley, no era cualquier plata. Amén. Amén. Sí, hermano, que me siga diciendo y lo que yo sigan a ser bueno, también como el Padre de Dios. Amén. Amén. Hermano,